Días, niños y niñas de segundo grado de secundaria de la institución educativa Divino Maestro. Quien habla es la profesora de Ciencias Naturales. Para con ustedes seguir compartiendo esta asignatura y sus contenidos. ¿Y, niños? Necesito solamente de su atención y concentración para que puedan entender la explicación que voy a dar esta mañana. Nuestro tema es la célula, como unidad esencial básica de los seres vivos, porque nuestro capítulo general es la diversidad de la vida. Bien, niños, mis niños divinos, mucha atención, por favor, ¿ya? Ustedes ven en esta imagen, estoy utilizando artículos de la casa, puesto que tenemos esa facilidad estando en nuestro hogar, para explicarles o iniciar este tema. Muy bien, atención. Como pueden ver ustedes, tengo en este recipientito un huevito vaciado. Y lo que quería es explicarles de que es un ejemplo de una célula macroscópica, o sea, se puede ver a simple vista, ¿ya? En la que les voy a mostrar de que esta cascarita muestra que la membrana, la parte protectora de la célula, membrana plasmática o plasmalema también se llama esta parte, ¿ya? Pero luego tenemos esta parte del huevito, que va a ser el citoplasma celular, ¿ya? El citoplasma celular o cuerpo celular. Y esta parte central se llama núcleo celular. Entonces podemos identificar tres partes fundamentales en esta célula macroscópica, ¿no? Membrana, citoplasma y núcleo celular. Muy bien, con esa premisa les voy a describir todo lo referente a lo que es célula, ¿ya? Mucha atención, por favor. Esta célula fue descubierta por primera vez por el señor Robert Hooke. Robert Hooke, en los años 1665, había hecho corte de un corcho, había sacado una laminilla y se da cuenta que había unos espacios vacíos. Ya eso lo llama cella, cuyo significado es célula, o sea, cuyo ejemplo, la que les estoy explicando, ¿ya? Muy bien, pero para que se entienda mejor vamos a hablar sobre su breve reseña histórica, mis niños. Mucha atención, por favor. Muy bien, entonces, para ir describiendo esta breve reseña histórica, primero voy a dejar en claro qué es la célula, ¿ya? La célula es la unidad anatómica, morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. ¿Ya, niños? Ahora, ¿qué quiere decir anatómica? Todos los seres vivos estructuralmente están formados por unidad básica llamada célula. Quiere decir estructural, ¿ya? Morfológica, ¿qué quiere decir? Prefijo morfo, que les recuerda forma. Morfológica, o sea, las células se encuentran en diferentes formas constituyendo nuestro cuerpo. Fisiológica, ¿qué quiere decir? Funciones, funcional. Y genético, importantísimo, es la unidad que transmite la información genética de células madres a células hijas, o sea, de padres a hijos, ¿ya? Muy bien, ahora les decía, voy a describir una breve reseña. Dentro de la breve reseña podemos rescatar a algunos personajes que aportaron de diferentes maneras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Frances y Zacharias Janssen, que en el año 1590 se atrevieron ellos a construir el primer microscopio óptico y lograron observar pulgas y otros insectos. Ustedes saben que las pulgas y los insectos en sí no necesariamente requieren del microscopio, pero estos señores, por curiosidad y creatividad, habían logrado construir este microscopio. Entonces, los primeros o los pioneros del microscopio son ¿quiénes? Frances y Zacharias Janssen, ¿ya? Después de ellos se presenta Anton van Leeuwenhoek. Él, en base a lo que ya habían propuesto los hermanos Janssen, se atreve también a construir su propio microscopio y le agrega unos lentes que ya le permite observar por primera vez las bacterias, los protozoarios. Estos sí son organismos microscópicos, por si acaso. Espermatozoides del hombre, del perro, del conejo y algunos insectos diminutos, ¿ya? Después de este señor se presenta Robert Hooke, del cual ya les comentaba hace ratos, ¿no? El que descubre por primera vez, observa por primera vez y lo llama cella, y de allí viene la célula.
Pero posteriormente se presenta ¿quién? Robert Brown. Robert Brown, en cambio, ya logra identificar el núcleo, la parte central de la célula vegetal. ¿Ya? Pero ¿cuál era lo importante en esta breve reseña? Que se establezca una gran teoría y que haya mayor preocupación sobre el estudio de esta célula como unidad básica de los seres vivos. Y esta teoría celular, gracias a los aportes que habían dado los personajes anteriores, dos personajes, uno zoólogo y el otro botánico, establecieron una gran teoría, la llamada teoría celular. ¿Quiénes fueron esos personajes? Matthias Echeleiden y el señor Theodor Schwann. Muy bien, entonces, ¿quiénes propusieron la teoría celular? Dos personajes, Echeleiden y Schwann. ¿Ya? Muy bien, esa es una breve reseña que les puedo escribir. Pero las células son estructuras básicas, ¿no?, que se clasifican en diferentes tipos, ¿ya? Y para eso vamos a tener diferentes criterios. Por ejemplo, las células por su tamaño se clasifican en microscópicas. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente van a requerir ¿de qué? De un microscopio para su observación. También tenemos a las macroscópicas. Las macroscópicas, en cambio, no necesariamente requieren de un microscopio porque son grandes, son observables a simple vista. ¿Ya? Tenemos otro criterio, por su evolución. Se dividen en procariotas y eucariotas. Es importante que recordemos la gran diferencia entre procariotas y eucariotas. Las procariotas son células simples, sencillas, no tienen las partes bien definidas como las que hemos observado en el huevo. En cambio, las eucariotas, esa muestra del huevo que les mostré, sí es eucariota, tienen las partes bien definidas, ¿ya? Núcleo, citoplasma, membrana. En cambio, las procariotas no tienen un núcleo definido principalmente, ¿ya? Por su origen tenemos células animales y células vegetales. Las células animales, todas las que constituyen a los animales desde los más pequeños hasta los más superiores, y los vegetales a todos los organismos autótrofos, las plantas, ¿ya? Por su nutrición vamos a tener tres tipos de células. Autótrofas son aquellas que tienen la capacidad de elaborar o sintetizar su propio alimento. Las heterótrofas, en cambio, todo lo contrario, se alimentan de otras. En las autótrofas encontramos como ejemplo las células vegetales. En las heterótrofas están las células animales. Pero hoy en día se habla de un tercer tipo, las mixótrofas. Son algunos protozoarios y se dicen mixótrofas a aquellas que a veces son autótrofas y otras veces son heterótrofas, ¿ya? Muy bien, atención mis niños, ¿ah? Por su forma, tenemos diferentes formas de células. Tenemos las alargadas, tenemos las redondeadas, las estrelladas, las de formas de huevo y los filiformes, ¿ya? Alargadas las fibras musculares, las redondeadas los glóbulos blancos, estrelladas las neuronas, ovoides los óvulos, filiformes los espermatozoides. Por favor, no olvidar, espermatozoides. Ya no decimos que los espermatozoides tienen la forma de renacuajo. Por favor, ¿ya? Atención. Ahora, vamos a ir describiendo, ¿ya? Ustedes pueden ver en esta imagen la diferencia entre célula eucariota y procariota, ¿ven? Lo que les dije, ¿no? Que no tienen el núcleo definido, en cambio la eucariota sí tiene el núcleo bien definido y sus partes, ¿ya? Estas son sencillas, en cambio estas eucariotas son complejas. Muy bien. Entonces, si hablamos propiamente de las células eucariotas, vamos a ver también en esta imagen de que vamos a diferenciar esas tres partes, el núcleo, la membrana, el citoplasma, pero aparte ustedes podrán identificar de que en este citoplasma existen otras partes u otras estructuras, ¿ya? Lo cual observamos en este resumen o en este organizador. Por ejemplo, la membrana plasmática es la parte protectora, protege al contenido celular, o sea, a todo este contenido, esta membrana, ¿ya? Pero también cumple la función de transportar sustancias, ¿ya? En cambio, el citoplasma es toda esta parte, o sea, este cuerpito, ¿ya? Y va a encontrarse en ella una matriz, o sea, esa clarita del huevo que les mostraba, ¿no? Y en ella están el sistema de endomembranas, en este citoplasma, están los organelos y están los organoides,
¿ya? Y dentro del sistema de endomembranas vamos a tener el retículo endoplasmático. Cada una de estas estructuras, por si acaso, cumplen una fisiología específica, ¿ya? Por ejemplo, el retículo endoplasmático transporta sustancias en este cuerpo celular, ¿ya? En cambio, esta carioteca, ¿cuál es? Es la parte protectora de este núcleo, protege a este núcleo, ¿ya? Entre los organelos, las vacuolas, por ejemplo, las vacuolas almacenan agua y se encuentran en el citoplasma también. Los cloroplastos brindan la coloración o la pigmentación. Los lisosomas realizan la digestión en el cuerpo celular, ¿ya? Las mitocondrias son como los pulmoncitos de las células, le permite su respiración, ¿ya, niños? Entre los organoides, los centrosomas es como el sexo de esta célula, porque le va a permitir su división, o sea, su reproducción. Los ribosomas también se encuentran en el citoplasma y se va a encargar ¿de qué? De sintetizar las proteínas, ¿ya? Muy bien, luego tenemos los cilios y flagelos, son modificaciones que se van a presentar externamente en esta célula. Bien, luego tenemos el núcleo, que es esta parte central, y en este núcleo vamos a encontrar una parte protectora que es la carioteca, cuyo contenido es el jugo nuclear, y internamente se encuentra el nucleolo. Muy bien, como ustedes pueden ver en esta imagen, por favor, como van a pasar todo lo explicado el día de hoy en su cuadernito, poniendo el separador mes de mayo, por si acaso, por favor me indican estas partes. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Qué parte indica esta flechita? Y también esta flechita. ¿Ya, mis niños? Ahora, para la clase siguiente también, por favor, me resuelven estas dos preguntitas. 1. Elabore un cuadro comparativo entre una célula animal y vegetal y lo dibujan en su cuadernito. 2. Investigan qué organismos vivos están formados por células procariotas. ¿Qué dije? Les dije, las células procariotas estaban formadas ¿por qué? Las células procariotas constituyen ¿a quiénes? A los organismos más sencillos. ¿Saben cuáles son esos organismos sencillos? En abundancia, las bacterias. Bien, fue un gusto